Si algo sabe hacer bien un candidato en elecciones, es prometer. Prometer es su especialidad. Y el que de verdad sabe jugar ese juego, no te vende una propuesta. Te vende la luna, las estrellas y si puede, hasta el cielo completo disfrazado de progreso. A veces te venden trenes, a veces te venden gasolina barata, a veces te venden ambas y a veces mucho más. Y así seguimos en México, decepción tras decepción, número rojo tras número rojo y sin ver casi ninguno de los beneficios que nos prometieron. Porque ya vimos lo que pasa todos los días en Paraíso Tabasco. Ya lo vimos, niños intoxicándose por la refinería que pusieron al lado. El río afectado, los criaderos de peces están muertos. Una refinería que terminó expulsando a mucha gente del lugar donde fue construida. Y eso duele más porque lo que prometieron fue absolutamente lo contrario. Prometieron empleos, prometieron mejora, prometieron turismo, prometieron crecimiento económico. ¿Y qué es lo que hay hoy? Enfermedades, destrucción ecológica y una refinería que apenas funciona al 30% de su capacidad. Porque eso sí, AMLO dijo que no era tanta ciencia sacar petróleo. ¿Te acuerdas? ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua. No tiene ninguna ciencia. No tiene ninguna ciencia. No tiene ninguna ciencia. La idea, en papel, sonaba sencilla. Sacar a nuestro propio petróleo. Abastecernos a nosotros mismos. Dejar de depender de los gringos que nos vendían gasolina a sobreprecio. Y por cierto, eso tampoco cambió mucho. Pero además hubo algo todavía más delicado. Se minimizó el trabajo de los ingenieros de Pemex como si no fuera complejo, como si no fuera técnico, como si no implicara preparación, experiencia y responsabilidad. Y esa minimización no salió gratis. Terminó, pues, por ejemplo, con el derrame de 630 kilómetros en el Golfo de México. Más de 630 kilómetros, ponte a pensar. Millones de animales afectados, millones de personas afectadas. Greenpeace advirtiendo que esto era grave y la gobernadora de Veracruz minimizando el problema para variar. Pero vamos por partes. Primero, los ingenieros de Pemex en su momento eran personas altamente preparadas para asumir responsabilidades, que además eran enormes. Sabían lo que hacían, solo que el gobierno, en algún punto del camino, olvidó la fórmula. Y hoy estamos viendo el resultado de haberla olvidado. Segundo, el gobierno volvió a hacer lo de siempre, minimizar. El trabajo real de la gente se minimiza para vender una narrativa más cómoda, más simple, más propagandística. Tercero, cuando ya hicieron el daño, lanzan la piedra y esconden la mano, como si no fueran responsables de ayudar a quienes hoy están pagando las consecuencias. Y ojo, hay que decirlo bien. La gobernadora de Veracruz no tiene por qué cargar con la culpa original del derrame. Sin duda, ella no agarró los barriles y los lanzó al mar, pero sí tiene la obligación de ayudar a la gente. Sí tiene la obligación de responder al daño ecológico. Sí tiene la obligación de limpiar el desastre, porque para eso está ahí. Porque para eso fue electa, fue votada. Y mientras se siga negando la realidad, los que más pierden, para variar, somos nosotros. Miles de barcos de pesca detenidos, miles de personas afectadas en su día a día, Veracruz, Tabasco, Yucatán y otras regiones golpeadas en su comida, en su trabajo, en su vida diaria. 4. La refinería sigue sin ser lo que prometieron. Y a los primeros en saber que fallaron fueron los de Morena. Pero en vez de decir la verdad, se aplicaron la de siempre. No hablemos de eso porque pues no conviene. Cambiar la narrativa, mover la conversación, esconder el problema. Todo menos aceptar el fracaso y la culpa. Y por si eso no fuera suficiente, ahí está también el Tren Maya. Un proyecto que pierde aproximadamente 7.1 millones de pesos al día, moviendo apenas el 30.17% de su métrica diaria, según información publicada en Aristegui Noticias. Sí, esa misma periodista que antes celebraban por muchos, sobre todo los de Morena, hasta que empezó a reportar lo que hace el gobierno actual y entonces cayó de la gracia, dejó de caer bien. Eso significa
que el Tren Maya está teniendo pérdidas cercanas a 2.7 millones de dólares por semana. Por semana. Es una barbaridad. Dinero desaparecido en un proyecto que no está terminado, que nunca tuvo sus regulaciones ambientales completadas, que no está cumpliendo las metas que el mismo gobierno se puso a sí mismo y además está fallando en casi todos los rubros que prometió cumplir. Número de pasajeros, cantidad de trenes, número de líneas, paradas, velocidad, casi todo. Y hay que decir algo, todavía más duro. Probablemente no veremos números verdes de ese proyecto ni siquiera los próximos 100 años. Porque primero tendrían que ser rentables y eso no está sucediendo. Y después, además, tendría que devolver el dinero que costó construirlo, que es una barbaridad. Y después, mantenerse. O sea, ni siquiera estamos hablando de que funcione bien. Estamos hablando de que algún día deje de ser un hoyo financiero que traga dinero. Y así entenderemos que este megaproyecto, aunque a veces no lo parezca, lo estamos pagando todos. Todos. Lo pagamos hoy y lo pagaremos mañana. Y lo pagaremos el tiempo que haga falta hasta que la deuda que dejó pueda solventarse y sus números dejen de estar en rojo. Y, sinceramente, nada indica que eso vaya a pasar pronto. La idea de invertir en un tren no era mala. Eso también hay que decirlo. El problema no era querer hacer infraestructura. Eso es bueno. El problema fue invertir en ese proyecto de esa manera. Porque no se cumplieron los requisitos legales, no se cumplieron los estándares de calidad reales, no se hizo lo necesario para que fuera viable a largo plazo. Y como si faltara algo para cerrar el círculo, también está el aeropuerto. Y sí, hoy técnicamente está terminado. Y sí, está recibiendo vuelos. Pero justo ahí está el detalle. No era eso lo que prometieron. No es un aeropuerto con la calidad prometida, para empezar. No cumple las metas de vuelos que ellos mismos se pusieron. No cumple las metas de carga. No cumple las metas de accesibilidad para ayudar de verdad al Benito Juárez. Y mientras tanto, el Benito Juárez está en una cantidad absurda de obras. Y el Mundial a la vuelta de la esquina. Así que la pregunta es inevitable. ¿De verdad tenemos aeropuerto con capacidad para recibir un evento del tamaño del Mundial? Aunque sean solo 14 partidos. Porque siendo honestos, yo pienso que no. Y si el Mundial fuera solamente en México, menos aún. No tenemos la capacidad completa, no tenemos los recursos, no tenemos la organización suficiente. Y entonces, otra vez, llegamos al mismo punto. Las promesas que nos hicieron tampoco se cumplieron aquí. Pero lo peor, lo verdaderamente grave, es otra cosa. Porque por alguna razón que no resiste a ningún criterio lógico, toda la información del gasto de estas obras está bloqueada. No sabemos qué se gastó, no sabemos cuánto, cómo, dónde, nada es claro. Y eso es gravísimo, porque fueron proyectos que nos endeudaron y nos enfermaron y ahora, en muchos sentidos, hasta nos estorban. Pero el gobierno se protege, se blinda, porque sabe que en esos documentos puede estar la evidencia de muchas de las cosas que hicieron mal. Y por eso no les conviene esa transparencia, porque mientras tiran la piedra, esconden la mano. La piedra ya nos pegó en la frente como país, como ciudadanía, como futuro. Y ojo, también quiero dejar algo claro. No puedo decir que todos en Morena sean malos. Eso no lo creo. De verdad creo que hay muchos que son personas con muy buenas intenciones, pero personas que sí creyeron en un movimiento que prometía cosas buenas, incluso necesarias hasta cierto punto. Pero una intención buena no arregla una mala ejecución. Y hoy estos proyectos no han dado frutos comparables con lo que se prometió ni a la ciudadanía ni al propio gobierno. Y ahí está el centro del problema. El problema no es prometer, el problema no es querer construir algo nuevo. El problema no es querer hacer algo que el país necesita. El verdadero problema es hacerlo mal. Y en este caso, hacerlo tan mal, pero tan mal,
que generaciones enteras van a quedarse atoradas con esta factura, con las obras que no producen lo que deberían, que no tienen lo que deberían, que no cumplen lo que prometieron y que, más bien, van a lastimar a los ciudadanos durante los próximos mínimo 50 años. Y eso si todo saliera perfecto y de maravilla de aquí en adelante. Que sabemos además que no va a pasar. Ahora, tampoco se trata de decir que todo está perdido. No necesariamente. Son obras que todavía podrían tener una oportunidad de ser útiles, de ser buenas, de servir. Pero solo si nos atrevemos a replantearlas. Solo si se terminan bien. Y solo si se hacen con la calidad correcta. Y sobre todo, solo si se hacen con la honestidad y la transparencia que se necesita para que la ciudadanía sepa qué está pasando con su dinero. ¿Y qué está pasando realmente en su gobierno? Que eso tampoco lo sabemos. Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.